Entra en una cafetería cualquiera. No destaca por su físico, pero algo en él capta todas las miradas. Camina despacio, con una calma extraña, como si el tiempo le perteneciera. No busca atención, y precisamente por eso la consigue. Cuando habla, su voz suena serena, su mirada es firme, y cada gesto parece calculado sin esfuerzo. Las mujeres lo observan, intrigadas. No es solo atractivo, es magnético. Pero lo que pocos saben es que ese magnetismo no nació del éxito, sino del dolor. La mayoría cree que estos hombres nacen con un don, con un talento natural para entender a las mujeres. La verdad es mucho más oscura. Detrás de cada gesto seguro, de cada silencio medido, hay un pasado lleno de heridas. Porque, casi siempre, el hombre que mejor comprende a las mujeres es el que más ha sufrido por ellas. No aprendió de libros ni de consejos. Aprendió de la traición, del rechazo, de las noches en que su amor fue ignorado. El dolor lo moldeó. Donde otros se hunden, él observó. Donde otros lloran, él analizó. Y así convirtió la decepción en sabiduría. Cada desilusión fue una lección, cada abandono un entrenamiento. No se volvió cínico, se volvió lúcido. Entendió que el amor, cuando se da sin medida, deja de ser amor y se convierte en sacrificio. Aprendió que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado, ni construir futuro con quien solo busca validación. Y con el tiempo, ese conocimiento le dio poder, no el poder de manipular, sino el de mantener la calma, no el poder de dominar, sino el de no perderse a sí mismo en el proceso de amar. Su carisma no proviene del ego, sino de la paz que solo llega cuando ya has tocado fondo y has vuelto a levantarte. Por eso, cuando lo ves sonreír con serenidad, no estás viendo confianza, estás viendo cicatrices que aprendieron a no doler. Su atractivo no es un misterio biológico, sino una consecuencia psicológica. Porque lo que ves no es talento, es dolor transformado en elegancia. Y es aquí donde empieza nuestra historia. La historia de cómo un corazón roto puede convertirse en el mejor estratega del amor moderno. Antes de convertirse en ese hombre sereno que ahora todos admiran, fue completamente distinto. Era el típico romántico empedernido, el que creía que el amor verdadero podía con todo. El que escribía mensajes largos de madrugada, preparaba sorpresas sin motivo. Recordaba fechas que la otra persona olvidaba. Era atento, cariñoso, detallista. Creía que cuanto más entregara, más lo amarían. Que la sinceridad era suficiente, que el esfuerzo siempre sería correspondido. Pero se equivocaba. Durante años, su bondad fue interpretada como debilidad, su lealtad como falta de opciones. Mientras él se desvivía por demostrar su amor, muchas de ellas buscaban emoción, misterio, la sensación de conquista. Y él, sin entenderlo, se culpaba. Pensaba que debía dar más, ser mejor, ser más paciente. No comprendía que cuanto más demostraba, menos lo valoraban. Hasta que llegó ella, la última. La que no solo lo rompió, sino que lo transformó. Era perfecta a sus ojos, dulce, inteligente, libre. Le hizo creer que, por fin, había encontrado a alguien diferente. Le prometió amor eterno con la misma facilidad con la que, meses después, se lo arrebató. Lo traicionó no solo con otro hombre, sino con indiferencia. Cuando él la confrontó, ella se encogió de hombros y dijo: «No lo planeé, simplemente pasó». En ese momento, algo dentro de él se apagó. No el amor, sino la inocencia. Ese día comprendió que la sinceridad no garantiza respeto, que ser bueno no te protege del dolor y que en el juego moderno del amor, la transparencia a menudo es castigada. No se volvió cruel, pero dejó de ser ingenuo. Decidió observar, analizar, entender. Si el mundo era un campo de batalla emocional, él aprendería a luchar con inteligencia. Empezó a leer comportamientos,
a estudiar reacciones, a comprender patrones. Ya no se movía por impulso, sino por estrategia. Aprendió a no responder inmediatamente a un mensaje, a no ofrecer más de lo que recibía, a dejar espacio para el misterio. Descubrió que la calma desarma más que el entusiasmo, y que el silencio, cuando se usa con sabiduría, vale más que 1000 palabras. Con el tiempo su mirada cambió. Ya no buscaba amor desesperadamente, lo evaluaba, lo observaba. Entendió que en la conquista moderna, la emoción más poderosa no es el deseo, sino el autocontrol. Así nació el nuevo hombre, no el que busca ser amado, sino el que elige a quien entrega su paz. El ingenuo murió el día en que comprendió que no se trata de dar más, sino de dar mejor. Que el amor no es sacrificio, sino reciprocidad. Y desde entonces, empezó a escribir un nuevo capítulo, el del hombre que transformó su corazón roto en la brújula de su poder emocional. Después de aquella traición, algo cambió profundamente en él. Ya no reaccionaba con rabia ni con tristeza, reaccionaba con curiosidad. Empezó a tratar su propio dolor como un experimento. Si el corazón podía romperse, también podía estudiarse. Así nació lo que él mismo llamaba su laboratorio emocional. Observaba cómo reaccionaban las mujeres ante la atención, ante el silencio, ante la ausencia. Tomaba nota mental de todo. Los patrones, las contradicciones, los pequeños gestos que decían más que 1000 palabras. Descubrió que la atracción no tenía nada que ver con la justicia, ni con la bondad, ni con los buenos modales. Comprendió que el deseo seguía reglas biológicas y psicológicas mucho más antiguas que cualquier promesa romántica. Entendió, con la precisión de un científico, que la atención constante era veneno, que la imprevisibilidad generaba interés y que el exceso de disponibilidad apagaba la curiosidad femenina. En su nuevo laboratorio emocional, él ya no sufría, analizaba. Cada decepción se convertía en un dato, cada rechazo en un experimento fallido que le enseñaba algo nuevo. Aprendió a controlar su lenguaje corporal, su tono de voz, el ritmo de sus respuestas. Descubrió que, en el juego de la seducción moderna, quien domina su emoción domina el resultado. Poco a poco, el dolor dejó de doler, se transformó en conocimiento. Y ese conocimiento le dio algo más poderoso que el amor: control. Ya no buscaba gustar, buscaba comprender. No necesitaba ganar aprobación, sino entender por qué la había necesitado tanto. En ese proceso descubrió un principio que lo cambiaría todo. El que no teme perder ya ha ganado. Mientras sus amigos seguían repitiendo los mismos errores, él observaba con distancia. Ya no enviaba mensajes impulsivos, no insistía cuando lo ignoraban, no se frustraba por el silencio ajeno. Entendió que el poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar. Que no hay mayor atractivo que la serenidad de quien no depende de nadie. Su corazón se convirtió en una brújula afinada por la experiencia. El hombre emocional dio paso al hombre analítico. Y aunque muchos lo llamaban frío, en realidad era todo lo contrario. Sentía más que nunca, solo que ahora sabía canalizarlo. El laboratorio del dolor se había convertido en una escuela silenciosa. Y él, sin quererlo, en su mejor alumno. Dicen que cuando una herida cicatriza, la piel que la cubre se vuelve más fuerte que la original. Con el alma sucede igual. Después de tantas decepciones, él ya no era el mismo hombre que se desvivía por amor. Había cambiado su fragilidad por una calma imperturbable. La cicatriz no era una marca de debilidad, sino una armadura invisible. Ya no temía perder, porque ya había perdido todo antes. Y cuando alguien ha tocado el fondo del dolor, lo único que le queda es la serenidad. Esa serenidad confundía a los demás. Las mujeres la interpretaban como misterio, pero era simplemente protección. Donde antes ofrecía explicaciones, ahora ofrecía silencio.
Donde antes se desvivía por demostrar su valor, ahora solo observaba. Su nueva fuerza no venía de la arrogancia, sino del autocontrol. Había aprendido que el verdadero poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Ya no se dejaba llevar por la emoción. No discutía, no suplicaba, no justificaba. Y en ese equilibrio nuevo descubrió algo que nunca había imaginado: el respeto. Porque cuando dejas de buscar aprobación, el mundo empieza a dártela. La gente lo percibía diferente. Ya no era el bueno, era el hombre que sabía quién era. Su mirada transmitía paz, pero también advertencia. No me hagas perder el tiempo. Lo curioso es que, en ese proceso, su atractivo aumentó. Lo que antes era desesperación se transformó en magnetismo. Las mujeres se acercaban más, intrigadas por su frialdad aparente, queriendo ser la excepción que derrumbara su calma. Pero él ya no caía en ese juego. Sabía distinguir entre el interés genuino y la curiosidad superficial. Sabía que muchas se sentían atraídas no por él, sino por el desafío de conquistarlo. Por dentro, seguía siendo un hombre que podía amar intensamente. Pero su amor ahora tenía filtros. Ya no entregaba el corazón como un regalo, sino como una elección consciente. Su confianza, antes gratuita, se había vuelto cara. Había aprendido que el amor no debía ser una rendición, sino un intercambio equilibrado. Así, la cicatriz se convirtió en su escudo. No lo aislaba del mundo, pero lo mantenía a salvo. Cada herida pasada era un recordatorio. Sobreviví y no volveré a caer igual. Y aunque muchos lo llamaban frío, en realidad lo que veía no era frialdad, sino sabiduría. La calma del que ya no necesita ganar porque ha aprendido a no perderse. Con el tiempo, su percepción se afiló. Desarrolló una habilidad que pocos poseen: leer lo que los demás sienten sin que lo digan. Se convirtió en una especie de arqueólogo emocional. Cada gesto, cada pausa, cada cambio de tono era para él una huella que podía interpretar. Donde otros solo veían palabras, él veía patrones. Donde otros escuchaban promesas, él escuchaba vacíos. Había aprendido que las emociones dejan rastros y que entenderlos es una forma de protegerse. Las mujeres que lo conocían sentían algo difícil de explicar. Decían que las comprendía sin que tuvieran que hablar. Y era cierto, pero no porque fuera adivino. Las entendía porque ya había pasado por todos esos estados: la ilusión, la decepción, la contradicción entre lo que se dice y lo que se siente. Él conocía el lenguaje del silencio, ese que solo aprenden quienes han llorado en soledad. Sabía cuando una sonrisa era defensa, cuando una palabra dulce escondía inseguridad, cuando un gesto de independencia era en realidad miedo a ser herida. Había descifrado el mapa emocional femenino no por observación fría, sino por empatía profunda. Pero esa empatía tenía un precio, porque comprender tanto también implica sentirse agotado. A veces, en mitad de una conversación, veía venir el final. Notaba el cambio en la mirada, la distancia en las respuestas, la falta de interés disfrazada de cortesía. Y, en lugar de sufrir, simplemente se retiraba. No con orgullo, sino con aceptación. Sabía que no se puede forzar lo que ya no vibra, que el amor, cuando se enfría, no se recupera con esfuerzo sino con dignidad. Sin embargo, esa lucidez le trajo otro dilema. Cuanto más entendía a las mujeres, más difícil se le hacía enamorarse, porque ya nada lo sorprendía. Cada gesto predecible, cada frase ensayada, cada juego de conquista se repetía como una melodía que había escuchado 1000 veces. No era cinismo, era fatiga. La fatiga de quien ya ha descifrado todos los secretos del juego, y aún así, había algo que no perdía: su capacidad de admirar. Admirar la belleza genuina de una conversación honesta, de una mirada sin filtros, de una presencia que no necesita máscara.
Aunque su corazón estaba protegido, aún sabía reconocer la verdad cuando la tenía delante. Y eso, paradójicamente, lo hacía más humano que nunca. Su arqueología emocional no lo convirtió en un robot, sino en un guardián de su propia paz. Sabía que entender demasiado puede ser una maldición, pero también una forma de no volver a sangrar en vano. Su siguiente descubrimiento fue, quizás, el más poderoso. La indiferencia bien usada no es frialdad, es estrategia. Durante años había sido un hombre que reaccionaba a todo, a cada mensaje, a cada emoción, a cada gesto. Ahora había aprendido a hacer algo que parecía sencillo, pero que muy pocos dominan: no responder de inmediato. No por orgullo, sino por equilibrio. Entendió que el silencio puede decir más que 1000 palabras, y que la calma es una forma de control. Ya no buscaba aprobación, ni se desesperaba cuando alguien se alejaba. Si lo hacían, simplemente lo aceptaba. Aprendió que la necesidad espanta, pero la serenidad atrae. La gente confunde esto con desinterés, pero no lo es. Es madurez. Porque mientras unos corren detrás del amor, otros comprenden que lo que realmente vale llega cuando no lo persigues. Comenzó a aplicar lo que él llamaba la indiferencia estratégica. No se trataba de ignorar, sino de priorizar, de elegir con cuidado en qué poner su energía. Si alguien le escribía, respondía cuando realmente tenía algo que decir, no por costumbre. Si una conversación se volvía vacía, no la forzaba. Si una cita no fluía, no insistía. Su regla era simple: donde no hay reciprocidad, no hay inversión. Las mujeres lo notaban, su calma las descolocaba. Estaban acostumbradas a hombres ansiosos, a mensajes inmediatos, a halagos sin pausa. Pero él no cumplía ese guión, no las perseguía, y precisamente por eso querían entenderlo. La indiferencia, usada con inteligencia, se convierte en espejo. Obliga al otro a mirar su propio interés, y aunque muchos lo tachaban de calculador, la verdad era más profunda. No jugaba con nadie, simplemente ya no jugaba en su contra. Había dejado de regalar su atención a quien no la valoraba. Había comprendido que el amor no se mide por cuánto das, sino por cuánto cuidas lo que eres cuando lo das. Esa nueva actitud lo volvió magnético. No necesitaba impresionar, porque su serenidad hablaba por él. La energía de quien no depende se percibe al instante. Es la confianza de saber que no necesitas gustar a todos, solo conectar con quien te elige sin condiciones. Sin embargo, esta estrategia no surgió del ego, sino de la herida. La indiferencia fue su manera de no volver a sufrir como antes, pero en el fondo seguía siendo el mismo hombre apasionado, solo que ahora sabía cuándo mostrarlo y cuándo guardarlo. Así, la indiferencia se convirtió en su aliada, no para manipular, sino para proteger. Porque en un mundo donde todos gritan para ser amados, su silencio se volvió su mayor fuerza. Con el tiempo, esa serenidad lo transformó en un hombre diferente. Tenía algo que pocos poseen: profundidad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener peso. Escuchaba con atención, observaba los matices, entendía lo que no se decía, y precisamente por eso, las mujeres sentían que con él había algo distinto. No era superficial ni predecible. Había vivido tanto que su mirada tenía capas, pero esa misma profundidad era su condena, porque mientras ellas buscaban conexión, él luchaba con el miedo de volver a abrirse. Había aprendido a amar sin perder la cabeza, pero no sin esfuerzo. Dentro de él todavía vivía aquel joven ingenuo que una vez lo dio todo y fue destruido. Y aunque su corazón estaba más sabio, seguía protegido tras una barrera invisible. Esa dualidad lo hacía fascinante. Podía escuchar confidencias sin juzgar, ofrecer calma en medio del caos, y aún así mantener distancia. Las mujeres sentían que podían confiar en él,
pero también intuían que había un lugar al que no podían acceder. Un punto profundo, silencioso, inaccesible. Esa mezcla de empatía y misterio generaba un magnetismo difícil de explicar. A veces él mismo se preguntaba si seguía siendo capaz de enamorarse. Quería sentir, pero no perder el control. Quería entregarse, pero sin exponerse. Vivía en una paradoja constante. Deseaba conexión, pero temía las heridas que esa conexión implicaba. Había reemplazado la dependencia por cautela y la pasión por prudencia. En sus relaciones se mostraba presente, atento, pero siempre con una parte de sí guardada. No por egoísmo, sino por instinto de supervivencia. Porque quien ha sido herido de verdad sabe que abrir el alma tiene consecuencias. Y por más que lo intentara, nunca volvía a hacerlo completamente. El resultado era un equilibrio extraño. Las mujeres lo admiraban, lo deseaban, pero muchas se iban sintiendo que nunca habían llegado a conocerlo del todo. Y tal vez tenían razón, porque su profundidad era real, pero su confianza, limitada. Esa es la paradoja del hombre herido. Cuanto más siente, más se protege. Cuanto más comprende el amor, más difícil le resulta rendirse a él. No es frialdad, es sabiduría mezclada con miedo. La calma del guerrero que sobrevivió a la batalla, pero que ya no quiere volver al campo de guerra. Llegó un momento en que comprendió que no podía seguir reaccionando a las heridas del pasado. Si el dolor lo había transformado, debía usar esa transformación con propósito. Así nació en él algo que muchos confunden con frialdad, pero que en realidad es disciplina emocional, el dominio defensivo, una forma de vivir, de amar y de relacionarse desde la conciencia, no desde la necesidad. El dominio defensivo no se trata de levantar muros, sino de construir filtros, de aprender a distinguir entre quién se acerca por curiosidad y quién se acerca por conexión, entre quién quiere conocerte y quién solo quiere distraerse contigo. Ya no se dejaba arrastrar por las emociones inmediatas ni por el deseo de ser elegido. Sabía que no todos merecen un lugar en su paz y que abrir el corazón sin criterio es invitar al caos. Antes buscaba aprobación. Ahora buscaba autenticidad. Antes entregaba todo al principio. Ahora observaba primero. Antes trataba de impresionar. Ahora solo mostraba quién era. Su confianza ya no dependía de las reacciones de los demás. Venía de su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo incluso cuando el mundo intentaba arrastrarlo al juego de la seducción vacía. Y con ese dominio llegó una nueva forma de respeto. Las personas que entraban en su vida lo sentían distinto, no porque fuera arrogante, sino porque su energía era firme. No necesitaba levantar la voz para imponer límites, bastaba su presencia. Había aprendido que los límites no se explican, se demuestran. En una sociedad que glorifica la inmediatez, él representaba lo opuesto: la calma, la pausa, la decisión consciente. No respondía al impulso, sino a la intención, y esa estabilidad lo hacía magnético. Las mujeres lo percibían como alguien seguro de sí mismo, pero en el fondo lo que irradiaba era algo más profundo: paz. La paz de quien ha sido probado por la vida y ha aprendido a no romperse. Su dominio no era una máscara. No fingía indiferencia. Simplemente sabía cuándo involucrarse y cuándo retirarse. Si una relación requería perder su esencia, se marchaba sin mirar atrás. Si alguien intentaba manipularlo con culpa o silencio, respondía con distancia. Si una conversación se volvía vacía, prefería el silencio. Había pasado de ser un hombre que pedía amor a ser uno que ofrecía estabilidad. Y esa es la diferencia entre quienes aman desde la carencia y quienes aman desde la plenitud. Porque cuando ya no necesitas que te salven, dejas de aceptar amores que te hunden. Su dominio defensivo no era una renuncia al amor, sino una forma más madura de experimentarlo.
Ahora sabía que amar no era entregarse por completo, sino compartir sin perderse. Y en ese equilibrio encontró lo que siempre había buscado: la libertad de amar sin miedo. Pero todo dominio tiene su precio. Con el tiempo, descubrió que su nueva fortaleza también escondía una trampa. El hombre que había aprendido a protegerse tan bien terminó construyendo una muralla que pocos podían escalar. Su control, su calma, su aparente inmunidad al dolor lo habían convertido en alguien admirable, pero también en alguien difícil de amar. Atraía con facilidad, pero las conexiones profundas se volvían escasas. Había cambiado la vulnerabilidad por la estrategia, el riesgo por la previsión, y aunque su vida emocional era estable, a veces se encontraba mirando al vacío con una pregunta silenciosa: ¿he aprendido a amar o solo a no sufrir? Porque, en el fondo, comprendía que no es lo mismo dominar las emociones que sentirlas por completo. Las mujeres lo percibían como un desafío. Querían ser las que lo hicieran volver a sentir, las que derribaran su serenidad, pero él sabía que no se trataba de volver a sentir, sino de aprender a confiar. Y confiar era lo único que todavía le costaba. Su mente, afilada por la experiencia, le recordaba constantemente que toda entrega tiene un precio, y su corazón, aunque ya no sangraba, seguía lleno de cicatrices. A veces se preguntaba si había ido demasiado lejos en su evolución. Si el hombre tranquilo y calculador que ahora era, se había comido al romántico que alguna vez creyó en el amor sin miedo. Y aunque sabía que la inocencia perdida nunca regresa, también entendía que el exceso de control puede ser otra forma de prisión. Porque, en el fondo, el verdadero poder no está en no sentir, sino en poder sentir sin derrumbarse. No en evitar el amor, sino en elegirlo con conciencia. Y mientras se miraba en el espejo, comprendió que el desafío ya no era conquistar a nadie, sino volver a confiar en sí mismo lo suficiente como para abrirse otra vez. La trampa del éxito es esa: creer que ganar el juego significa dejar de jugar. Pero el amor no es un campo de batalla ni una ecuación que resolver. Es un riesgo que, de vez en cuando, vale la pena correr. Incluso para quien ha aprendido a sobrevivir sin él. El tiempo le enseñó que toda transformación tiene un precio. Convertirse en un hombre fuerte, lúcido y emocionalmente blindado le dio estabilidad, pero también le robó algo que antes poseía sin darse cuenta: la capacidad de entregarse sin miedo. Ahora entendía todo, pero sentía menos. Había aprendido a leer cada gesto, a anticipar cada mentira, a detectar cada juego. Y aunque ese conocimiento lo mantenía a salvo, también le impedía dejarse llevar. Miraba a su alrededor y veía un mundo donde todos jugaban a no sentir, donde el amor se medía en estrategias, respuestas tardías y silencios calculados. Y, por un instante, sintió nostalgia por su antiguo yo, aquel que se ilusionaba sin pensar, que creía que las palabras aún significaban algo. Pero esa versión de sí mismo estaba enterrada bajo capas de cicatrices. Había pagado su paz con inocencia, su sabiduría con espontaneidad. Sin embargo, no se arrepentía, porque el dolor, aunque lo endureció, también lo liberó. Le enseñó a no depender, a no rogar, a no traicionarse para ser amado. Descubrió que la verdadera libertad no está en tener el control sobre los demás, sino sobre uno mismo. Que amar sin perderte es la forma más alta de amor, y que no hay lección más valiosa que esa. Cada experto alguna vez fue un desastre. Cada hombre sabio alguna vez fue ingenuo. Cada corazón firme alguna vez tembló. El dolor no lo destruyó, lo forjó. Pero ahora sabía que la sabiduría no debía convertirse en muro, sino en puente. Que protegerse está bien, pero vivir con miedo es otra forma de morir lentamente. Así que decidió una cosa:
No volvería a cerrar las puertas del todo. Aprendería a amar de nuevo, pero con los ojos abiertos, no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Porque el amor, al final, no se trata de no sufrir, sino de encontrar a alguien con quien valga la pena hacerlo. Y esa es la lección que deja este hombre herido convertido en maestro. El dolor puede enseñarte a defenderte, pero solo tú decides si también te enseñará a volver a amar.